Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Es un placer estar de nuevo aquí a través de esta plataforma y compartir de esta manera, el, la palabra de Dios que da vida a los hombres, la palabra que fortalece. Estamos hoy bueno, nosotros decimos miércoles, pero realmente ya es jueves, ¿no? Ya el sol se ocultó y ya estamos en las primeras horas del día jueves. Vamos entonces a orar para pedirle a Dios su bendición y su dirección en el estudio corto de la palabra de Dios. Padre, en este momento pedimos una vez más, por favor, que el Espíritu Santo nos ayude a entender el mensaje, esta reflexión para nuestras vidas. Que podamos ser, Señor, sensatos, dóciles y podamos ser oidores y hacedores de tu palabra. Habilítanos y santifícanos en tu verdad en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Les invito a que ahí donde están busquen su Biblia. Si tienen su Biblia en celular, no tengan el iPad, lo que sea. Si la tienen también de la forma tradicional, clásica, ¿no? Todavía en papeles. Vamos a Mateo. El Evangelio de Mateo, el capítulo 14 y el versículo 30. Mateo, el capítulo 14 y el versículo 30. Es un pasaje muy conocido, pero dice ahí, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dios voce, comenzando a hundirse, perdón, Dios voce diciendo, Señor, sálvame. Esta es la historia famosa, ¿no? Del apóstol Pedro en su experiencia cuando caminó sobre el mar de Galilea. En esa experiencia que creo que después de Cristo es el único ser humano que ha caminado sobre las aguas y lo hizo de una forma milagrosa, obviamente. En esta experiencia del apóstol Pedro, quisiéramos basar hoy esta reflexión para nuestro avivamiento, para nuestro reavivamiento espiritual, ¿no? Para que estemos apercibidos, para que estemos enfocados en lo que es importante, en lo que es, como decíamos ayer, según la sierva de Dios, en lo que debe ser nuestra prioridad, nuestra más urgente necesidad, es la de un reavivamiento. Eso es lo que necesitamos definitivamente. Y en esta experiencia del apóstol Pedro, vamos, por lo menos, hay muchas lecciones que podemos aprender. Hay muchas lecciones poderosas e importantes. Ya recién Jesús había despedido a la gente, había hecho Jesús un milagro extraordinario, alimentando a miles de personas. Ustedes conocen la historia. Así que el Señor le pidió a los discípulos que se montaran en la barca y se fueran. Y él se fue a orar, como era su costumbre, ¿no? Y hay un pensamiento muy bonito, ¿verdad? De la sierva de Dios cuando ya ellos estaban ya en medio del lago, ahí en el lago, en el mar de Galilea, o el lago de Genezaret, que es el mismo, o el lago de Tiberíades, que es el mismo. Es interesante lo que dice esta cita. Dice, ellos partieron hacia el otro lado y pensaron como que el maestro ya se había olvidado de ellos, porque iban solos en la barca. Pero dice Jesús, un comentario que hace la sierva de Dios, Jesús no se había olvidado. El que vela en la orilla, vio, el que velaba, perdón, en la orilla, vio a aquellos hombres que llenos de temor luchaban con la tempestad. Sin embargo, ni por un momento perdió de vista a sus discípulos. Con la más profunda solicitud, sus ojos siguieron al barco agitado por la tormenta con su preciosa carga.
porque estos hombres habían de ser la luz del mundo. Y dice, como una madre vigila con tierno amor a sus hijos, el compasivo maestro vigilaba a sus discípulos. ¡Wow! ¡Qué poderoso! No los había olvidado. Ahí iban ellos, cruzando el mar, pensando que iban solos, pero no estaban solos. Dice que el Señor no los había olvidado, que con solicitud seguía esa barca. Desde la orilla los vigilaba. Y así a veces nosotros hemos emprendido un viaje. Hemos emprendido un viaje en este mar, en el mar de Galilea, que es el mundo. Vamos en la barca y a veces nos parece que como que vamos solos, que no tenemos el respaldo de nada ni de nadie. Eso pareciera, pero no es así. Hay alguien que vigila a la iglesia Fidelidad. Hay alguien que con ternura, con compasión y con solicitud vigila esta iglesia que se levanta para proclamar el mensaje de los 3 ángeles. Y dice que ni por un momento los perdió de vista, porque en esa barca había una preciosa carga para Jesús y eran sus discípulos. En este lugar, en esta iglesia que va navegando, que va surcando en el mar de este mundo, no está sola la iglesia. La iglesia de Fidelidad no está sola. Jesús la vigila. El Señor la protege, porque en esta iglesia hay una preciosa carga, que son ustedes, los discípulos del Señor. Y ustedes, como nosotros, también aquí donde nos encontremos, hemos de ser los canales de luz para el mundo. Y el Señor por eso nos vigila con solicitud, con compasión, así como la madre cuida de sus hijos. El Señor cuida de nosotros, cuida de la iglesia y cuida especialmente de la iglesia Fidelidad. El Señor la vigila, la cuida. Pero en la experiencia del apóstol Pedro, quisiera destacar de las lecciones que podemos aprender, 3 lecciones básicas y poderosas. Y estas lecciones básicas y poderosas le podemos titular, y le llamo 3 realidades trágicas en la vida de un cristiano, que hay que tener cuidado. 3 realidades trágicas en la vida de un líder, de un ministro, de un pastor, de lo que sea, que puede ser peligroso. 3 realidades. Vamos a aprender de aquí, del apóstol, esta experiencia de Pedro. 3 realidades que debemos tener mucho cuidado, mucho cuidado. 3 realidades trágicas, trágicas que si no nos precavemos, podemos fracasar. Pero el propósito es de que Dios es advertirnos para no caer en el fracaso. Pero hay muchos que se están sucumbiendo, que están cayendo en esas realidades trágicas, y eso es peligroso. 3 realidades trágicas. De paso, estas reflexiones, estos temitas, yo lo puedo compartir desde el domingo y todo lo que, para que escritos, ya ustedes los tienen y lo hacen a su manera y mejor, si es posible. Ahora, quisiéramos comenzar con la primera realidad trágica. Miren qué interesante. El apóstol Pedro, sabemos en quien se basa la historia, que camina sobre el agua. Ustedes saben que el apóstol Pedro es impulsivo, ¿no? Así que, Señor, si eres tú, se apareció Jesús caminando sobre el mar. Creían que era un fantasma, supersticiones que habían, ¿no? Siempre hay supersticiones. Y así que Jesús le dijo, no teman, yo soy. Usted conoce la historia, estoy haciendo un repaso general de lo que ya ustedes conocen. Así que Jesús dijo, bueno, yo soy, no tengan miedo. Pero dijo, si eres tú, manda que yo vaya y camine también. Bueno, Jesús le dijo, ven, le dijo Jesús a Pedro. Y en esta experiencia de esa madrugada, inolvidable para el apóstol Pedro, una experiencia inolvidable, entraña, como hemos dicho, innumerables lecciones. Pero hoy quiero destacar estas 3 lecciones que debemos de tener hoy presente en esta noche. Primero, el apóstol Pedro comenzó a hundirse. Y esto es un poquito inaceptable, ¿no? Porque estamos tomando en cuenta de que Pedro comenzó a hundirse en aguas conocidas. La primera lección, se comenzó a hundir en aguas conocidas. Ese mar de Galilea, Pedro lo conocía de memoria.
Es más, Pedro se había criado en ese mar. Era un marinero experto, era un pescador. Muchas veces había nadado ese mar. Si usted lee allá Juan capítulo 21, se va a dar cuenta de que cuando Jesús de la resurrección apareció y se puso a tener unos pescados ahí asados, ellos estaban allá adentro, pero se tiró y nadó hasta la orilla. Pero era un nadador. Toda persona que se cría en el mar es un nadador por experiencia. Y Pedro era un nadador. Pedro conocía ese mar como la palma de su mano. Así que ahora Pedro, en el mar que él conocía, en el mar que él dominaba, en el mar donde él se lo conocía de palmo al palmo, comenzó a hundirse. Pedro se estaba hundiendo en aguas conocidas. Imagínense ustedes, se hundía en agua que él mismo ya conocía desde chiquito, desde niño. Se estaba hundiendo. Y esto es importante, porque a veces lo que nosotros creemos dominar, lo que nosotros creemos controlar, lo que nosotros creemos sabernos así de memoria, es causa a veces de nuestro hundimiento. Y esto es importantísimo, porque es más, y hay una cita, dice aquí, voy a apoyar este punto, dice aquí de la sierva de Dios, dice a toda la gente, ¿no? Estoy citando, dice, en el punto en que Pedro se creía fuerte, era donde era débil. Lo que a veces nosotros pensamos que dominamos y controlamos puede ser causa de nuestro hundimiento espiritual, de nuestra desgracia espiritual. Puede ser trágico para nosotros creer, como ya lo sabemos todo, como ya lo conozco todo, como ya leo la Biblia, como ya la leí de tapa a tapa, y manejo bien la profecía, y manejo bien esto, y qué me van a decir a mí, conozco de Job, eso puede ser a veces causa de nuestro hundimiento espiritual. Y Pedro se estaba hundiendo en aguas conocidas. Muchos estamos hundiendo así en aguas conocidas. Conocemos la iglesia, conocemos las creencias, conocemos el don profético, y en lo que creemos dominar, repito, y controlar, a veces es causa de nuestro hundimiento. Y al menos hay por lo menos 3 factores que hicieron que Pedro se hundiera en las aguas conocidas, que él dominaba. Uno de los factores que es la autosuficiencia, el orgullo. Y eso es, póngale ojo a eso, el orgullo. El orgullo es peligrosísimo. Claro, cuando Pedro cuando vio que estaba caminando, se llenó de orgullo. Y eso es uno de los terribles males. Es más, hay una cita que declara la sierva de Dios, que no preciso así la página, pero dice: de todos los males de carácter que hay, el orgullo es el más difícil de erradicar. El orgullo, la autosuficiencia, quererlo, ya saberlo todo, dominarlo todo. Y como yo soy de tantos años y tanto, tengo títulos, teología, maestría, tengo esto, y yo soy tal, mi posición es tal, ya creemos que somos los máximos. Eso es peligroso. Eso nos lleva a hundirnos en agua conocida, el orgullo, la autosuficiencia. Eso es peligroso. Pedro comenzó a enorgullecerse, a caminar como si era por obra de él que estaba caminando, si era por obra de Cristo. Él no lo entendió. Así que comenzó a hundirse, desgraciadamente, por la autosuficiencia. Eso fue causa, motivo de su hundimiento, uno de los factores que contribuyó para que Pedro se hundiera en las aguas conocidas. Dios, de veras, Dios nos llama a que abandonemos el orgullo y la autosuficiencia. El orgullo es uno de los terribles males de erradicar y de quitar, y solo puede ser erradicado mediante el poder del Espíritu Santo, una comunión, una conexión con el Señor. El orgullo, la autosuficiencia, estas son terribles, terribles. Es más, ¿qué fue lo que trajo al enemigo, a Satanás desde abajo, la rebelión? El orgullo, la autosuficiencia, solo porque se le había dado un buen puesto, solo porque era el lucero de la mañana, solo porque Dios le dio ser querubín, protector. Se la creyó hasta el punto que quería ser igual a Jesús, que lo adoraran. El orgullo, te enalteciste, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Y ese es el problema en muchos de nosotros, que pasa en miembros, líderes, ancianos, pastores y ya presidentes, lo que sea. Ya no creemos que somos los papas. Sí, eso es peligrosísimo. Ya no creemos que somos como que la iglesia, o como que la organización, o como que es mi finca, es mi hacienda. Mucho cuidado. El orgullo es peligroso, la autosuficiencia.
Esos son causas de hundirnos en lo que nosotros queremos controlar, la autosuficiencia. Y aquí dice, mirando Jesús a Pedro, mirando Pedro a Jesús, andaba con seguridad. Pero cuando por satisfacción propia miró hacia atrás a su compañero, como diciendo, hey, mírenme. Entonces Pedro dice, sus ojos se apartaron del Señor y comenzó a hundirse. La autosuficiencia, el orgullo, es uno de los factores que hacen que nos hundamos en las aguas conocidas. Ese es el primer factor. Segundo factor, estamos en los factores de la primera, son tres realidades. La primera realidad, decimos, Pedro se hundía en aguas conocidas. Y factores que contribuyeron a esto, uno es la autosuficiencia y el orgullo peligroso. Segundo, apartar la mirada del Señor. Apartar la mirada de Jesús. Cuando Pedro miró la ola, cuando Pedro miró los vientos y apartó la mirada de Jesús. Entonces, señores y amigos, no puede haber seguridad si nuestros ojos no están constantemente puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando comenzamos a ver los problemas, cuando comenzamos a enfocarnos en adversidades o en cosas o engaños, en mentiras o sofismas del enemigo, o cuando comenzamos a desviar nuestra atención de la palabra escrita, del don profético, hacia asuntos humanos, reglas humanas, asuntos humanos, entonces esto también comienza a causar en nosotros hundimiento espiritual en aguas conocidas. No es posible que las tradiciones humanas suplanten la palabra de Dios. No es posible que las opiniones, sea de quien sea, suplanten lo que Jehová ha dicho. Nada puede cambiar lo que Dios ha establecido. Su palabra es firme y poderosa. Y todo debe estar sujeto a la palabra. No podemos someter la palabra a las opiniones de lo que dice este concilio o esta junta. No. Eso es peligrosísimo. Eso es peligrosísimo. No podemos caer en la creencia católica, porque la Biblia se somete a los concilios católicos, a los congresos católicos. La Biblia se somete a la iglesia y no es así. La iglesia debe someterse a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la suprema. La palabra de Dios es la que está por encima de todo. Es la única regla de fe y práctica para el cristiano. No es que vamos a someter la Biblia a lo que dice fulano de tal o a lo que piensa fulano. No. Eso es peligroso. O entre sacar las verdades de las palabras de Dios o acomodar la Biblia o torcer o manipular el pasaje para que diga esto. No es así. Dios ha dicho y punto, se acabó. Dios no anda negociando. Dios habla claro. Dios dice esto es así, esto es blanco y blanco. No es porque me parece negro o a mí me parece amarillo. No, es como Jehová lo ha dicho. Punto. No podemos nosotros apartar la mirada de Jesús, o sea, su palabra, por ver cosas que están en nuestros alrededores, que nos distraen y que lo que hacen es estorbar el avance de la obra de Dios, es estancarnos, estar viendo cosas por aquí, cosas por allá, problemas por aquí, problemas por allá, cosas ridículas, juntas de iglesia a veces, que solo viendo problemas viven en vez de pensar cómo evangelizar, cómo salvar almas, cómo preparar a un pueblo dispuesto para la segunda venida de Cristo. Ese debe ser lo que motiva toda iglesia, toda reunión, toda junta. En eso no va a pasar viendo tonteras, que nos distraen, que nos apartan de lo verdadero. Y lo verdadero es Jesús y su palabra. Así que Pedro, al ver las olas, al ver el viento borrascoso, apartó la mirada del que lo sostenía caminando. Y el que te sostiene a ti, a mí, caminando sobre esta agua en este mundo tenebroso, es el poder de Jesús. Es mientras estamos constantemente viendo a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No podemos apartar la mirada del Señor Jesús. Cuando tú apartas la mirada de Cristo, entonces las olas, el viento, todo va a hundirte. Cuando tú apartas tu atención de lo que dice la palabra de Dios, de lo que está escrito en su palabra y en el espíritu de profecía, en el don que Dios nos ha regalado, el don profético, cuando nos desviamos de eso, comenzamos a hundirnos en agua conocida. Segundo factor. Tercer factor interesante, dice, el tercer es creer tener el control. Pedro creía que tenía el control, ya como estaba caminando, como el mar él lo conocía, él creía que ya tenía el control de todo, y eso es peligroso.
Eso es peligroso porque eso también fue un factor clave que hizo que Pedro comenzara a hundirse en la agua que él ya conocía. Creer que Pedro se confió, bueno, esta es mi mar, esta es mi playa, esto es lo que yo conozco, esto es lo que domino, como ya estoy caminando, milagro, y aparte de la autosuficiencia, aparte también de apartar la mirada del Señor y centrarse en la ola, entonces él creía que tenía el control y, señores, cuando se miró, estaba hundiéndose, estaba ahogándose. A no ser por el Señor, se hubiera muerto ahogado. Y mucho, si no reaccionamos a tiempo, si no pegamos el grito de auxilio, vamos a naufragar en este mar terrible, tenebroso en el que estamos. El mundo va a la deriva, el mundo va a la deriva. La iglesia pues solo va a estar segura mientras esté anclada en la palabra de Dios. Si nosotros nos desviamos de la palabra de Dios, si nos desviamos de lo que Dios nos ha regalado en el don profético, vamos a ir a la deriva como el mundo y estamos ya listos para el fracaso, para el naufragio, para hundirnos totalmente. No podemos confiarnos, no podemos creernos que tenemos el control. El único que tiene el control del mundo y de nosotros se llama Jesús. Y a Él debemos encomendarles nuestra vida, que tenga el control de nosotros. Usted no tiene control de nada. Usted no puede controlar, usted no puede encontrarse usted mismo. El único que puede tomar control de nosotros, si le permitimos, es el poder de Dios a través del Espíritu Santo. El que puede controlar. No crea que usted controla. No, yo controlo este asunto y algunos creemos que no voy a caer. Y aquí no juguemos, es peligroso. Ahí estaba Pedro, ahí está la experiencia de Pedro que nos está enseñando. Y esto tenemos que tomarlo en cuenta como iglesia, que estamos ahí creciendo y fortaleciéndonos. Cuidado, nos hundimos en aguas conocidas. Es peligroso. Hay 3 factores, los voy a repetir, ¿verdad? 1, autosuficiencia, el orgullo, cuidado, peligroso. 2, apartar la mirada de Jesús, que es su palabra. Si apartamos la mirada y comenzamos a oír voces por aquí, voces por allá, o lo que dice esto, entonces nos vamos a enredar la vida y nos vamos a hundir. Y si nos las creemos, tener el control de todo, también eso puede causar ese va a ser que nos hundamos en agua conocida. Por eso es importante que tomemos en cuenta estos consejos de la palabra de Dios. La prensa de Pedro es aleccionadora para nosotros, es reveladora. Es tremendo esto, ¿no? Como el apóstol Pedro se hundió en un mar que él conocía. Se estaba hundiendo, se estaba ahogando. Un marinero experto, un hombre nadador, se estaba hundiendo en un mar que él ya conocía, que lo había nadado muchas veces. Se estaba hundiendo. Cuidado, también nosotros comenzamos a hundirnos en lo que queremos ya dominar, en lo que queremos ya conocer. Conozco esto, conozco por aquí, conozco, cuidado, eso es causa de nuestro hundimiento espiritual. Eso es peligroso. Hay muchas iglesias que se están hundiendo. Hay muchas organizaciones que se están hundiendo. Hay muchas entidades religiosas, y no importa quiénes sean evangélicas, católicas, aún adventistas, que se están hundiendo. ¿Por qué? Porque ellos se creen que son la mametarzán, como decimos aquí en mi país. Se creen que ya dominan. No, señores, no podemos apartar, como dice el Salvador, ni un ápice de lo que Jesús ya nos ha establecido en su palabra. No podemos, tenemos que mantenernos ahí inamovibles en lo que Dios nos dice a través de su palabra. Mantenernos ahí, mantenernos de parte de la justicia, como dice, aunque se desplomen los cielos, aunque brame el mar, aunque se turben sus aguas, aunque brame aquí Estados Unidos, aunque brame Rusia, sea, nosotros mantenernos en la sola palabra de Jehová, aunque vengan corrientes ideológicas peligrosas, humanistas que entran en los colegios, universidades, iglesias, esas corrientes peligrosas, sofismas del diablo que entran con el asunto del derecho a las personas, el derecho de esto, cuidado, hay un escrito que dice Jehová, lo ha hablado, lo dice, y la iglesia debe mantenerse ahí, en esa ancla. Cueste lo que cueste, vamos a ser tildados, vamos a ser criticados, ridículos, extremistas, pero hay que mantenerse de parte de la palabra de Dios, pase lo que pase, para que no nos hundamos en aguas conocidas. La segunda realidad trágica que quisiera compartir con ustedes del apóstol Pedro es que esto es interesante, porque Pedro se estaba hundiendo en presencia de sus amigos. Los que estaban con él en la barca eran sus compañeros, eran sus amigos de años, con algunos había crecido, otros eran sus hermanos que estaban ahí, habían familiares, habían de todos primos, parientes, ahí sus hermanitos que habían crecido con él, y muchos de ellos ahí en Galilea, cerca en Betsaida, hay muchos que sabían desde pequeños desarrollados con el apóstol Pedro, estaban ahí en esa barca y todos esos amigos y compañeros vieron cuando el apóstol Pedro comenzó a hundirse.
espiritualmente. Ellos lo vieron, que el hombre estaba ahí sofocado. Y díganme ustedes, según la Biblia, ¿quién se tiró? ¿Quién fue al rescate de Pedro? ¿Qué amigo se tiró al mar? Hoy voy a salvar. Todos ellos eran también nadadores. Todos ellos eran expertos. Eran pescadores, conocían el mar. Habían nadado ese mar, pero díganme ustedes, ¿quién de ellos se tiró en procura de salvar a Pedro? Ni uno, ni uno. Todavía, escuche bien, amigo, hermano de la Iglesia de Fidelidad y donde me están escuchando, todavía es verdad que Jesús es el único y verdadero amigo. Todavía es verdad. No, eso de amigos, que mi hermano, a veces el que está conmigo, Jesús dijo, el que comparte conmigo el pan, levantó también su calcañar. A veces los peores enemigos del hombre, dice Jesucristo, son los de su casa, hablando de la casa espiritual, los que creemos que son amigos, hermanos, años. A veces y cuando nos invitan y cuando nos quieren de meter teorías, creencias que están contra la palabra de Dios, esos no son amigos, esos son enemigos. Y es que no hay amigos. El único amigo verdadero se llama Jesús. Porque cuando Pedro comenzó a hundirse y se estaba ahogando y pegó el auxilio y gritó, sálvame, pidió auxilio, ¿quién salió por Pedro? ¿Quién? Salió uno. Una mano se extendió y es la mano del verdadero amigo. Ese es el amigo suyo, amigo y hermano que me está viendo por esta plataforma. El único amigo de la Iglesia Fidelidad se llama Jesús, el verdadero amigo. El que realmente desea el bien para esta iglesia. El que realmente está siguiéndola con sus ojos y la vigila y que la está guardando y que quiere que crezca, que se desarrolle y que sea una iglesia de poder. Ese es Jesús. Ese es Jesús, porque hay amigos que están. Yo me imagino algunos amigos en la barca cuando vieron que Pedro se estaba hundiendo. Se está hundiendo, ahí está, mira, el salido. ¿Quién nos manda? Hay otros ahí diciendo, ahí está, mira, el nadador se está ahogando. Ahí está, bueno que le pase. Bueno. Hay amigos que a veces, cuando nos ven ahogando, en vez de ayudarnos, nos pegan el puntillazo final. Algunos están diciendo, ojalá que se ahogue ese hablador. Algunos amigos, compañeros en la barca. Y así hay a veces personas. Así a veces hermanos y amigos de la iglesia que nos ven a veces en situaciones difíciles y en vez de ayudarnos, tenernos la mano, lo que hacen es pegarnos la patada, darnos la espalda, ven criticarnos, echarnos más agua o echarnos tierra, como decimos aquí en el país. El único amigo verdadero se llama Jesús. Pedro se estaba hundiendo en presencia de sus compañeros, de sus amigos. No puede usted confiar su vida espiritual en manos de ningún amigo humano, ser humano, de hermano, de anciano, de pastor. No. Su vida solamente está segura en las manos del Señor Jesús. Solo en las manos de la palabra de Dios. Ahí su vida está segura, porque Pedro se estaba hundiendo en presencia de sus compañeros y de sus amigos y ninguno de ellos salió. Así que esto nos enseña una lección muy poderosa. Pero, ve aquí interesante. Pero cuando Pedro exclamó, Señor, sálvame, fue la mano del Señor que se extendió y lo sacó ahí y lo salvó de ahogarse. No fue la mano de un amigo, de un hermano, de un pariente, de un fulano, de un primo, de un pastor o de un anciano. No. Es la mano de Jesús. Siempre haciéndonos y sacándonos de las desgracias y sacándonos de tantas cosas a veces en que a veces estamos tratando de sucumbir. Ahí está la mano del Señor. Ahí está Dios para decirte, como dice Isaías, aquí yo estoy contigo, dice el Señor, y cuando pase por la agua, yo estaré contigo, dice Isaías 43. El Señor ha prometido estar con nosotros. Con la iglesia fiel, el Señor promete estar con ella. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. Y cuando pases por la agua, no te va a negar, no vas a naufragar, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Y esa es la promesa poderosa hoy que hay para nosotros en este momento. Lo que da garantía a una iglesia, lo que da garantía a una vida espiritual de éxito, no es el acuerpamiento de un decreto, de lo que dice fulano, no, es lo que Dios te respalde, que sus palabras te respalden y que la mano de Jehová te guíe
que te guíe. Cuando tú estás de la mano de Jehová, entonces puedes caminar seguro sobre la agua, sobre el fuego, sobre las áspides, no importa. El Señor está contigo y de la mano te llevarán, dice la Biblia en Salmo 90, para que tus pies en piedra no tropiecen. Es la mano segura, es la mano de Dios. Así que el amigo verdadero se llama Jesús. El amigo de la iglesia, el verdadero amigo y dueño, se llama Jesús, el Hijo de Dios. En Él podemos confiar. No podemos confiar nuestra vida en sistemas humanos. No podemos poner nuestra vida en asuntos de reglas humanas. No, nuestra vida debe descansar en la sola palabra de Jehová. Ahí la vida está segura. Ahí la vida está escondida en Cristo, en Dios. Ahí, como dice el apóstol Pablo, que nuestra vida está escondida. La vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando la vida está escondida en Cristo, ahí está segura. Y la iglesia ahora, fidelidad. Esta iglesia que toma un nombre poderoso, fidelidad, no a sistemas humanos, fidelidad a Jehová únicamente. Fidelidad a la palabra de Dios, al don profético, nada más. El compromiso suyo, el compromiso en la iglesia es con el Señor, no con los hombres. Ese es el compromiso que tenemos. Y ahí tenemos que enfocarnos. Así que, interesante, ¿no? Pedro se hundía en presencia de sus amigos. ¡Wow! Y tercera realidad, miren qué interesante. Y lo más inaudito, inverosímil, esto es increíble, ¿no? Pedro se estaba hundiendo en presencia de Cristo. ¡Wow! Se estaba hundiendo en presencia del Señor. ¡Qué tremendo esto! Pedro se hundía en la misma presencia de Jesús. El hecho de estar nosotros ahí en la iglesia o de estar tal vez reuniéndonos y a veces leyendo la Biblia de forma así superficial o de orar de manera así superficial o sentarnos en la banca el sábado ahí y no es que usted ya está seguro, no, porque hay personas que haciendo todo eso nos estamos perdiendo, hundiéndonos en la misma presencia del Señor como Pedro. Estamos hundiendo en la presencia del Señor. Y esto es interesante, ¿saben? Porque en 1 Samuel, no sé si sería bueno que lo vean ese pasaje. 1 Samuel, capítulo 2, esta es la última realidad. Y estos son temas de que tienen que enfocarnos en nosotros, porque lo que perseguimos esta semana es que nuestra mente, todo nuestro ser se enfoque únicamente y nos adheramos y nos sometamos a la palabra de Dios, la única ancla segura que hay en este mundo. Y en 1 Samuel, capítulo 2, y el versículo 12, 1 Samuel, capítulo 2 y el versículo 12, no sé si ustedes lo tienen ahí, dice, pero, no sé si esta versión es la misma que ustedes tienen ahí, no sé si, 1 Samuel, capítulo 2 y el versículo 12, dice, los hijos de Elí, dice aquí, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Sabe qué? Usted puede decir, bueno, un pasaje más. No, deténgase un poquito. Los hijos de Elí, ¿quiénes eran los hijos de Elí? Según lo que usted ya conocía esta historia, ¿no? Los hijos de Elí eran sacerdotes de Dios, ¿sí o no? ¿Eran hombres que ministraban en el santuario? ¿Sí o no? Claro. Eran hombres que habían sido educados en la escuela de los profetas, tenían títulos, habían egresado de la universidad, por así decir, o sea, mentiran, egresados, eran ministros de Dios, ministraban en el santuario. Ellos ofrecían el incienso. Miren, lo más sagrado que hacía un sacerdote todos los días era ofrecer el incienso porque llegaba hasta el segundo velo ahí en la tarde. Ahí ellos tomaban la sangre del corderito que el pecador llegaba y cuando degollaba al cordero, ellos tomaban la sangre, untaban ahí los cuernos, el altar, asperjaban. O sea, entonces, era un ritual sagrado. Y estos sacerdotes, ministros de Dios, líderes, según la Biblia, mira qué interesante, dice que eran hombres impíos. Bueno, eso tiene que hacernos pensar a todos los que estamos aquí hoy, pero nos haga pensar seriamente, eran hombres impíos. Y dice, vean,
y no tenían conocimiento del Señor. ¿Cómo que no tenían conocimiento de Dios? Y ellos sabían todo lo que había que hacer, sabían el protocolo, el orden del culto divino. A ver, primero el himno, después la oración, lectura bíblica. A ver, usted pase por aquí, hasta nos acomoda, ¿saben cuál es el orden? Después de esto, sí, es un ritual, es un ritual, y queremos que, y ya con saber eso ya estamos en el cielo. No, no, no. Ellos sabían todo el ritual, conocían intelectualmente, pero no conocían a Jehová. No conocían a Dios. Estaban ejerciendo un ministerio y se estaban hundiendo, perdiendo en la misma presencia de Dios, porque no conocían al Señor, no conocían. Ellos sabían lo que decía la Torá, ellos sabían lo que decían las clases de teología que habían recibido en la escuela, porque ellos conocían todo eso, pero superficialmente, nada más, pero no había un conocimiento experiencial con el Señor. Por eso eran impíos. Usted puede ser impío, yo puedo ser un impío. Cuando usted y yo no tenemos relación con Dios, cuando no hay conocimiento experiencial con la palabra de Dios, cuando no estamos conectados con la fuente de energía, usted y yo somos impíos, impíos. Porque eso dice, estos sacerdotes, estos líderes de aquel entonces, se estaban hundiendo, se estaban perdiendo. Y ustedes saben la trágica historia de los hijos de Elí. Terminaron muertos. Ustedes saben, conocen la historia, lamentablemente, perdidos. Se perdieron en la misma presencia de Dios. Ministraban a Dios, ministraban en el santuario, ministraban a las personas y ministrando eran impíos, perdidos porque no conocían al Señor. Como dice Jeremías capítulo 9, versículo 23, 24, un pasaje que ustedes conocen de memoria. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, mas alábese en esto el que hubiera de alabarse. ¿Quién es el que se debe de alabar? El que se hubiera, el que me conozca y el que me entienda que yo soy Dios. Wow. No es un conocimiento meramente teórico, no, es un conocimiento experiencial, un conocimiento íntimo. Saben que el conocimiento que la Biblia habla es interesante. Usted lee Génesis capítulo 4, anótelo por el tiempo. Génesis capítulo 4 y el versículo 1 dice que Adán conoció, vea bien, a su mujer Eva, y como producto de ese conocimiento hubo un baby, un niño llamado Caín. ¿Ve? De ese conocimiento habla la Biblia, de ese conocimiento así íntimo, entonces se fecunda en la mujer una nueva vida. Y cuando usted, como la esposa espiritual, y yo también de Dios, la iglesia, la esposa espiritual de Dios, no, tenemos esa comunión con el Señor, esa intimidad con Dios, entonces Dios, como el esposo, el marido, engendra en nosotros dentro una vida nueva, de acuerdo a la semejanza de Él. Una vida espiritual en lo que el apóstol Pablo llama el nuevo hombre, o el hombre interior, porque Pablo lo habla clarito. Ustedes saben un montón de ese estudio teológico porque ya dimos toda la noche hablando de eso. Pablo habla de ese hombre espiritual que se va formando, que aunque el exterior se desgasta, el interior se renueva, dice, de día en día, según de Corintios 4:16. Pablo dice, no desmayamos, porque aunque esto se desgasta, este hombre carnal se va desgastando, el interior, el que Dios forma, el que Dios ha engendrado en nosotros mediante la comunión con Él, se va fortaleciendo cada día. Por eso es que, con justa razón, Jesús dijo en Juan capítulo 17 y el versículo 3, lo saben de memoria, y esta es la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? En que te conozcan. No dice que usted conozca el reglamento de la iglesia, que usted sepa el manual, que usted no te dice eso. La Biblia no te lo, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra. El gorrito al niño, porque eso le ayuda Dios mucho a él. Dice y establece. En el día también. Así. La palabra de Dios nos invita a que tengamos esa experiencia personal con el Señor, personal, una relación íntima con Dios, para que no nos hundamos como Pedro se estaba hundiendo en la presencia de Jesús, pero a Dios gracias porque a tiempo clamó y el Señor lo salvó. Pero los hijos de Elí, los dos sacerdotes, lamentablemente sucumbieron, naufragaron en la misma presencia de Dios. No hay seguridad, no existe seguridad en este mundo más que en la palabra de Dios. Y recapitulando esto, y esto es importante que lo tengamos en cuenta ahora. Uno, Pedro se hundía en aguas conocidas. Ya vimos los tres factores. Aguas conocidas, cuidado, nos pasa eso a nosotros en aguas conocidas.
factores: autosuficiencia. Segundo, apartar la mirada de Cristo. Tercero, que lo tenemos todo el control. Cuidado, tengamos cuidado. Segunda realidad, Pedro se hundía en la presencia de sus amigos. Nadie veló por él, nadie salió. Solo Jesús es el verdadero amigo, único en quien podemos confiar. No confía en nadie más que solo en Jesús y en su palabra. Y tercero, dice que Pedro se estaba hundiendo en la misma presencia de Jesús. ¡Wow! Y esto es importante, esta cita: únicamente comprendiendo nuestra propia debilidad y mirando constantemente a Jesús, podemos estar seguros. No hay manera. Repito esta cita, dice a toda la gente, 3:45, para los que les gusta leer. Únicamente comprendiendo nuestras propias debilidades, imperfecciones que tenemos, y mirando fijamente y constantemente, ¿a quién? A Jesús. No al líder, no al anciano, no al pastor, no. Mirando a Jesús constantemente, solo así podemos estar seguros. Nuestra única ancla de seguridad se llama Jesús. Solo en Él hay salvación y hay seguridad. La experiencia, cito esta cita que yo puse aquí al final, dice: la experiencia del apóstol en aquella madrugada en el mar de Galilea es muy oportuna para nosotros hoy, ya que nos hace reflexionar y nos hace desconfiar de nosotros mismos y confiar más en Dios y en su palabra. Vea qué interesante. El Señor no llamó a Pedro para fracasar, para ahogarse, para hundirse. Él lo llamó para caminar. El Señor no te ha llamado a ti para que tú fracases. Dios me llamó y has fracasado. No. Dios te llama para que seas un vencedor en el nombre de Cristo. Dios te ha llamado a ti, a esta iglesia de fidelidad, para que tú camines y con fuerza y con firmeza y pon tu vista constantemente en el único que te da garantía de vida, y ese es Jesús, nuestro amado Salvador. Y no hay más seguridad para nuestros pies que en la sola palabra de Dios, el ancla, la plataforma. Y aunque vengan adversidades, corrientes malas, doctrina de demonios, sofismas del diablo, nosotros, los que creen en Dios y los que guardan su vida en las manos de Dios, van a quedarse allí del lado de la palabra de Dios. Y aunque nos toque quedarnos solos al final y como ridículos, si ustedes quieren, ante el mundo, vamos a estar ahí, porque Dios tendrá en la tierra en estos últimos momentos un pueblo que sostendrá la Biblia como única regla y práctica. Ni las opiniones de los teólogos, ni las opiniones de los hombres van a mover a estos hijos de Dios que estarán anclados en la sola palabra del Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Solo ahí hay seguridad. Y como dice un himno, termino con esto: cuando sopla airada la tempestad y la barca en grave peligro está, no se puede andar con seguridad sin tener el ancla que Dios nos ha dado. Y esa ancla es Jesús, nuestro amado Salvador y su santa palabra. Ese himno creo que ustedes lo conocen, ¿no? Cuando sopla y la tempestad. No podemos andar creyendo en doctrina de demonios, en sofismas de mentiras que están entrando en todas las iglesias y algunas de esas mentiras. No podemos andar creyendo. Tenemos que anclarnos nuestras vidas, y la iglesia de fidelidad debe anclarse en la sola palabra del Señor. Hoy el Señor nos invita a nosotros, como Pedro, nos invita a caminar. Dios te invita, Jesús te llama a caminar, no te llama a naufragar, no te llama a ahogarte, Él te llama para que tú camines en este mar turbulento que hay, si bien es cierto, en este mar donde hay vientos borracosos, ¿sí? Donde hay tantas situaciones que se dan, pero Dios te invita a caminar, pero a que pongas su vista en Él. Comencemos a caminar viendo a Jesús constantemente, sin apartarnos, sin creérnosla, no, sin creer que tenemos el control, no, humildemente, puesto los ojos en Jesús, caminemos y tengamos como única guía infalible la santa palabra del Señor, para que no nos hundamos en aguas conocidas, para que no nos hundamos en presencia de los amigos y para que no nos hundamos en la presencia del Señor. Que Dios bendiga a cada uno de los que estamos aquí hoy conectados en esta plataforma, que Dios fortalezca la vida hoy en este momento y que Dios bendiga a la iglesia Fidelidad, para que esta iglesia camine
puesto los ojos en Jesús solamente, el autor y consumador de la fe. Vamos a hacer una oración para terminar en este momento. Padre, hoy aprendimos lecciones importantes. Las lecciones que están en tu palabra son para nosotros en este momento. Que la experiencia de Pedro no se repita en nosotros. Que no podamos, Padre, hundirnos en agua conocida. Quita de nosotros la autosuficiencia, el orgullo. Haznos humildes, Señor. Haznos sumisos a tu palabra. Quita de nosotros, Señor, creer que tenemos el control o la autosuficiencia para apartar nuestra mirada de ti. No, Señor, que no pase eso, por favor. No permita que nos hundamos en presencia de los amigos para que se burlen, o los compañeros. No, queremos, Padre, caminar sobre el mar de este mundo, pero de la mano del único seguro, que es el Señor Jesucristo. Tómanos, Padre, tómanos tú. No permitas que nosotros seamos los que te tomemos, porque no hay fuerza en nosotros. Sosténnos tú, porque tu diestra es poderosa, Jehová. Por favor, haznos caminar sobre las aguas. Haznos caminar sobre el fuego. Y manténnos, Señor, a salvo para la gloria de tu nombre. Mantén la iglesia fidelidad a flote, Señor. En este mundo que está naufragando, donde muchas iglesias están naufragando, aún cristianas, evangélicas, católicas, adventistas están naufragando. No permita que la iglesia fidelidad naufrague, sino que se mantenga a flote por el poder de Jesucristo, por la misericordia del Señor. Padre, por favor, ayúdanos a conocerte y a entenderte cada día mediante esa comunión diaria con Jesucristo. Hoy nos ponemos en tus manos. Perdona nuestras faltas, perdona nuestras imperfecciones, perdónanos porque a veces hemos sido impíos, porque solo leemos superficialmente por fuera, pero no nos entramos en ti, Señor. No nos preocupamos por tener esa relación contigo, poderosa, de comunión personal. Ayúdanos, Padre, a mantener esa experiencia contigo y tener un conocimiento experiencial con ese Dios de la gloria. Oh Padre, nos ponemos en tus manos. Bendice a cada familia aquí representada, a cada hermano, hermana, joven, amigos, señoritas, a los que estamos aquí conectados y más allá también, a las familias en los lugares lejanos, donde están en El Salvador, en Guatemala, donde tengan la familia extensiva, esta bendición para ellos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bendiciones, estimados siervos de Cristo.